Y Josué es una de las porciones bíblicas que está en contacto con esta porción bíblica que vamos a estudiar en esta mañana. Josué capítulo 1, consideraremos del 1 al 11. Josué capítulo 1, consideraremos del versículo 1 al versículo 11. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Alabanza. Gloria a Dios. Josué 1, del 1 al 11. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es uno de los temas que siempre muchos hermanos se lo han aprendido. Mira que te mando que te esfuerces. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Lo tiene mi hermano. Gloria a Dios. Josué es el sexto libro del Viejo Testamento. Después de Deuteronomio. Sí, el sexto libro. Glorificado sea tu nombre. Está para allá. Después de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro. Sexto libro del Viejo Testamento. Número 6. Amén. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 al 11, primer capítulo de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, a Josué y dijo, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será nuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparados comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Padre bueno y soberano, Señor, nuevamente te doy gracias. Gracias por el alto honor y privilegio, Padre, que me has permitido una vez más entrar por tus atrios con alabanza, por tus puertas con acción de gracia. Gracias que me permites doblar mis rodillas ante el único y verdadero Dios, poder estrechar la diestra de cada uno de mis hermanos, inquirir por aquellos que no se encuentran presentes e interceder por aquellos que vienen de camino. Poder meditar, Padre de la gloria, en las grandes bendiciones que hemos recibido de ti y que esperamos recibir cada día más, porque tú, Señor, nos has prometido estar con nosotros como poderoso gigante, llevándonos de tu santa y bendita mano, instruyéndonos en amor y en justicia para que todo nos salga bien. Bendice, Padre de la gloria, esta porción bíblica y permite que los cánticos, las alabanzas lleguen ante ti como una ofrenda de olor grato. Y a ti, Dios de bondad, nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Santo Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay un corito bastante antiguo que dice: yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Canto porque Cristo me ha dado la libertad. Canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque el Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque el Cristo me ha dado la libertad. A su nombre. Cordero Santo de Dios. Si el hermano Domingo le saca par de copias a la lección del día de hoy, aleluya. Sáquese 3 por si acaso llega otra visita. Alabado el nombre del Señor. Bien, hermanos, les invito a abrir sus expositores en la lección número 23. El tema del día de hoy: Dios defiende al pueblo que confía en Él. Dios defiende al pueblo que confía en Él. Pensamiento central
cuando permitimos que el Señor abra nuestros ojos, y en este caso espirituales, podemos contemplar su gloria y sus maravillas. Texto audio. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lectura en clase se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 al versículo 23. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que se varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Dios le bendiga. Y él le dijo: no tengas miedo, que yo estoy temblando, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Pues después le dijo Eliseo: no es este el camino ni esta la ciudad. Sígueme y yo te guiaré al hombre que buscáis, y lo siguió yo a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron más las armadas de Siria a la tierra de Israel. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Pueden sentarse. Como usted puede ver, hermano, en la lección del día de hoy, vamos a encontrar que los capítulos comienzan con una historia y de momento cambian. Y de momento se termina esa historia y cambia a otra. Lo vemos, pero cuando entremos al cuerpo de la lección, lo vamos a ver. Y notará ustedes que en la porción bíblica que leí al comienzo, le habla a un hombre que toma el liderazgo porque su sucesor o el que estaba al frente como líder acaba de morir. En el libro de Génesis encontramos que al final del libro encontramos la muerte de José, y él le pidió a sus sucesores y a sus hijos
y a sus hermanos que no le dejaran su cuerpo en Egipto, sino que lo llevaran ahora y lo enterraran en la tierra prometida. Ahora encontramos a Josué en el libro de Éxodo. Encontramos que Moisés muere y Josué toma el liderazgo. Notará en todo esto que el líder muere, el hombre muere, pero Dios no muere. La agenda, el trabajo que Él tiene para con su pueblo y para con el mundo sigue hacia adelante. Abraham murió, Noé murió, pero Dios sigue hacia adelante en su programa, en su agenda, como dice el americano. Y vemos que en todo momento Él está defendiendo a su pueblo de cualquiera de los ataques que el enemigo tenga contra él. Recuerden que desde que el enemigo fue echado de allá arriba, que se rebeló, él ha tenido una lucha contra Dios a tal extremo de que por tener la boca demasiado grande y la lengua muy larga fue que fue echado de allá arriba. Porque él decía: yo me sentaré ahí, en el lugar donde está sentado. Porque él dialogando con los ángeles que todavía no habían caído, los ángeles decían, él hablaba negativamente y los ángeles le decían: no, pero él es bueno y le adoramos y no tenemos necesidad de nada. Y él decía: sí, pero los tiene ahí adorándole. Y el día que yo me siente ahí, ustedes no van a tener que adorarlo. Mentira. Eso es lo que él quiere, adoración, que le adoremos continuamente. Pero como sabemos que Cristo vino para deshacer las obras del enemigo y salvar al mundo del yugo y del pecado, de la maniatura que el enemigo los había puesto, bueno, pues él se ha hecho, lo que dice la palabra, como archienemigo, el enemigo máximo del Señor Jesucristo, de la obra de Dios. Y vemos que Dios le está dando, como dice él por ahí, tiempo al tiempo, pero él un día va a ser quitado del medio. Aleluya. Por lo tanto, notemos, hermanos, que cuando hablamos de que Dios defiende, Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Él sabía que él iba a morir y se lo dijo claramente a los discípulos: al tercer día resucitaré. Y en el capítulo 16 de Juan lo dice: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Estáos quietos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Por eso por esa razón es que Él envió a su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona del Hijo de Dios, de la Trinidad. Notemos que cuando Dios crea al hombre, es el Padre quien lo está creando. Pero el Hijo de Dios, la palabra, el verbo, está envuelta ahí. Y vemos claramente cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es un hecho. Eso es indiscutible. Eso no se le puede buscar 5 patas al gato. Porque claramente, ¿qué otro manuscrito antiguo puede echar esa declaración por el piso? En un futuro, en un pasado lejano,
Dios creó al mundo y todo lo que en él existe. Ahora que en el Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos que Él comenzó a darle forma a las cosas, a poner las cosas en su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso claramente en Juan 1:1, aquella expresión del Antiguo Testamento se hace una realidad cuando el verbo, la expresión, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, que aquel que creó el mundo al principio, en Génesis 1:1, es el mismo que ahora está caminando por las calles de las Palestinas, las polvorientas calles de Palestina. Aleluya. Por esa razón vemos claramente que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Aquella primera creación que Dios creó, que puso al hombre en el huerto del Edén, pero que el enemigo lo echó a perder, vemos claramente que ahora viene para salvar al mundo. Y vemos claramente que cuando Él cumple ya el trabajo, la agenda, la responsabilidad que Dios le envía, es crucificado, sepultado por 3 días y al tercer día resucita. Pero cuando resucita, resucita no para morir de nuevo, sino para establecer que Dios existe ayer, hoy y para siempre. Y que por consiguiente deja una responsabilidad a sus discípulos. Pero aquellos discípulos, por su propia iniciativa, por su propia cuenta, no podían llevar la agenda que Dios tenía preparada para este mundo. Y por eso dice, me voy pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré el Consolador que los guiará a toda verdad y a toda justicia. En el Viejo Testamento, que es la lección que estamos estudiando, vemos claramente que el Señor protegió a todos sus pueblos continuamente de los ataques del enemigo, de las persecuciones. Y eso lo podemos ver claramente. Pero vemos que el pueblo enemigo estaba continuamente en acecho contra el pueblo de Israel. Pero todo esto lo vemos, no era el pueblo de la Palestina que estaba contra el pueblo de Israel. Era un plan demoníaco que siempre se ha cernido sobre el pueblo que es pueblo de Dios, y que el enemigo ha formado un plan en contra del pueblo de Dios. Entendamos claramente que él usaba los hebeos, los filisteos, toda esta gente. Pero quien estaba detrás de todo eso era el enemigo que impulsaba, ya sea por la envidia, ya sea por los sembrados, ya sea por lo que fuera, pero en sí era porque ese pueblo era bendecido por Dios, escogido por Dios. Lo mismo acontece hoy en día. Usted que está dentro del redil del Señor, ¿cuál es en este caso el redil del Señor? En la obediencia, hermano. Huyéndonos de los peligros, de los ataques, del medio ambiente que el mundo tiene. Nosotros no nos mezclamos con eso. Los otros días, yo me acosté como el jueves, creo que fue. Me acosté como a las 7 de la noche, porque cuando no tengo compromiso a las 7 me acuesto. Por la mañana pongo las noticias, una niña que mataron en Chicago, en el Trick or Treat ese. Yo le digo a mi esposa, fíjate, mientras uno se acuesta aquí viendo programas cristianos, leyendo la Biblia, estudiando la lección, mira, como a las 9 de la noche, una niña creo que de 7 años. ¿Qué pasa, hermano? A usted no le acontece eso, a usted no le acontece eso, a mí no me acontece eso porque no estamos en ese ambiente.
Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues ahí es cuando decimos que Dios nos defiende porque sabemos que eso no nos conviene. Y esa palabra sigue creciendo en nosotros. Cuando usted estaba en el mundo, ya usted sabe que se metía en peligros que no debía. Y a veces lo paraba la policía, lo arrestaban y estaban 2 y 3 días presos. Pero era por la desobediencia, por las borracheras, por los vicios, por estar metido en el jangueo. Pero hermano, cuando le servimos a Dios en espíritu y en verdad, todo esto desaparece. Amén, gloria a Dios. Y muchos, como dicen por allá, mi familia, este es religioso, este no se mete en eso. No, hermano. Ellos me elogian de que en mí ha cambiado, que ha habido un cambio en mi vida. Pero ellos no han cambiado. Ellos no han cambiado. Así es, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando acatamos, recibimos la palabra de Dios para nuestras vidas y la aplicamos, que Él nos sella, que creemos por fe que Él nos selló con su Santo Espíritu, que escribió nuestro nombre en el libro de la vida, Él nos está defendiendo. ¿Por qué? Porque no nos metemos en esos trinqueteos, como dice Cantinflas. Así es, amén, gloria a Dios. Me gusta la expresión esa de trinqueteo porque Cantinflas cada vez que en una película se da con un mayordomo, pues ya ustedes están con esos trinqueteos, ¿verdad? Ya ustedes están con esos trinqueteos. Pues nosotros no estamos en los trinqueteos del enemigo. Así es, amén, Y gloria a Dios. déjeme decirle, aún dentro de la iglesia se mete. Pero vemos claramente que como poderosos gigantes, guiados por Él, cuando usted ve algo fuera de lugar, usted enseguida le pone el ojo. Esto no es de Dios. Hay algo falso. Y usted comienza a orar o lo reprende. Por eso el pueblo de Dios confía en aquel que nos ha librado del poder del enemigo, de las artimañas del enemigo, y nos ha puesto en un lugar alto para que busquemos de las cosas y de la luz admirable y proclamemos a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está claro, hermano? Amén, gloria Amén. a Dios, aleluya. Dios defiende al pueblo que confía en Él. Y usted y yo hemos confiado en que Él está a nuestro lado como poderoso gigante. Pensamiento central, ¿a quién se lo damos? El hermano José. Y el texto áureo, vamos a dárselo aquí al hermano. ¿Okay? El pensamiento central primero. No olvidemos que hay que reconocer que la fuerza del enemigo es real. Es real e innegable. Que es real y no se puede negar. No olvidemos, hermano, que esa fuerza que hay aún en nuestros familiares, aún en sobrinos, nietos, bisnietos, esa fuerza de mala crianza, de actitud negativa, se ve en el rostro de la persona. Están poseídas, y poseídas en el extremo de que ella o él, si abre su corazón y cambia de modo de pensar, Dios la cambia, porque Dios es tan privado, tan respetuoso, que no entra a su vida a menos que usted le deje entrar. Él no entra a su corazón si usted no se lo permite. Y no lo digo yo, léase Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y todo. Si tú oyeres mi voz y me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo.
pero Él es muy respetuoso. Él vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido. Pero le toca a usted abrir las puertas de su corazón. Alabado Dios, Me aleluya. tocó a mí abrir las puertas de mi corazón. Me tocó a mí reconocer, como me decía mi esposa, si tú no cambias, tú vas a morir en el cementerio, vas a parar en la cárcel o en un hospital. Pero yo reconocí a tiempo Alabado de Dios, que aleluya. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Hermano, y como decían las predicaciones, dicho sea de paso, la predicación del viernes y la predicación del sábado hay que elogiarlas, bien directas y específicas, para aquellos padres de la gloria que no son sinceros ni con ellos mismos. Aleluya. Pero vemos claramente que no hay ningún otro fundamento sobre el cual nosotros podemos edificar. Y aquel que edifica sobre el fundamento que hay, mire cómo edifica. Mire cómo edifica. Aleluya. Por lo tanto, hay que reconocer que la fuerza del enemigo es real e innegable. Cuando digo fuerza, hermano, él no tiene fuerza. Él dice que anda, Pedro dice que anda como león rugiente. Y él no tiene dientes. Pero ¿qué pasa? Hay viejitos que no tienen dientes, que muerden más duro que los que tienen dientes. Y él, y ¿cómo se llama? Ellos mastican chicle, los viejitos, así con la encía, porque la encía se endurece. Pero vemos claramente que el enemigo está sin dientes, porque el león de la tribu de Judá lo derrotó. Y en los muñequitos con Papay, estoy hablando del 50 por ahí, Pluto se vestía como de león y no tenía dientes, pero tenía una caja de dientes postizos. Y como no podía alcanzar al que estaba persiguiendo, que era Olivo y la novia de Papay, los dientes se le salían y se iban los dientes solos. De Popeye. Papay, sí. Y eso le pasa al enemigo, hermano. Él está sin dientes, él ha sido derrotado, él está sin fuerza. Y aquellos que servimos a Dios en espíritu y en verdad, Él nos rodea. Porque Él está buscando cómo hacer nido en nuestra cabeza, en nuestro corazón, buscando cómo entrar a nuestras vidas. Pero como usted tiene las cuatro orillas o las cuatro paredes protegidas, que las protege el Espíritu Santo en su vida, como poderoso gigante, Él rodea, Él busca, Él merodea, buscando a quien devorar. Pero devora a aquel que se deja devorar, no a aquellos que somos sellados. Mire, miremos en la Pascua, cuando Jehová le dio instrucciones a través de Moisés de que celebraran la Pascua en Egipto. Matad un cordero de 1 año y la sangre ponerlo en los dinteles y en el marco de la puerta, por la parte afuera. Ninguno de ellos dudaron en que el cabeza de familia había puesto la sangre afuera, sino que lo creyeron por fe. Pero aquellos que no creyeron por fe, en cada primogénito o en cada casa donde había un primogénito en Egipto, al otro día había muerte, porque el ángel de la muerte pasaba, y donde no hubiera la sangre, allí hacía escante o había mortandad en el primogénito, incluyendo al primogénito de Faraón. Hasta los animales. Y vemos claramente que en todo momento el pueblo de Israel
estaba confiado. Ninguno de ellos salió afuera a ver si el padre de familia había puesto la sangre. Ellos la creyeron por fe. Cuando usted llega por la mañana, dobla rodillas y se sienta en esa banca, usted se sienta en esa banca y por fe cree que esa banca lo va a aguantar usted. El hermano llegó, dobló rodillas y él no inspeccionó la silla. Él se sentó por fe. Porque sabe que la silla, ahora cuando uno se siente y ve que la silla no lo aguanta, entonces uno se pone a inspeccionarla. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Que todo esto que estudiamos está adaptado es para nuestras vidas. Por fe y confianza en que Dios, que lo que comenzó en usted y en mí, Él es poderoso y suficientemente poderoso para terminar. Amén. Vamos al pensamiento central. ¿A quién se lo digo? ¿Verdad? Yo le di a usted. El otro, el próximo. Dice el pensamiento central. Cuando permitimos que el Señor abra nuestros ojos, podemos contemplar su gloria y sus maravillas. Amén. Yo creo que más claro, no tanto gallo como dicen, ¿verdad? Es permitir que Dios abra los ojos de nosotros para que podamos ver y contemplar sus maravillas, su poder, su grandeza, ¿verdad? Yo pienso de que cada uno de nosotros como cristianos es lo que debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para entender su palabra, para ver la maravilla que Él puede hacer en cada vida. Porque tenemos muchos ejemplos, por ejemplo de los ciegos, ¿verdad? Bienaventurados ellos, porque cuando el Señor les devolvió su vista, ellos pudieron ver al Maestro, pudieron ver a Jesús y se maravillaron. ¿Y qué hicieron ellos? Lo adoraron, porque vieron el milagro, vieron la maravilla, la sanidad que Él hizo en ellos. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de pedir eso al Señor para que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender claramente su palabra y ver que para Dios no hay nada imposible. Correcto. Amén. Sí. Solamente cuando Él abre nuestros ojos espirituales es que podemos contemplar sus maravillas. Amén. Gloria a Dios. Y vemos la reacción del servidor de Eliseo. Ay, Señor mío, nos van a matar aquí, nos van a comer vivos. Pero vemos claramente tan tranquilo él, tranquilo en el caso de Naamán y tranquilo aquí en el caso de estos sirios que vinieron porque lo que ellos querían era coger preso a Eliseo para torturarlo y decirle y que le dijera quién era el que le revelaba. Pero en la lección lo dice claramente, quién es el que le revelaba a él. Pero vuelvo y repito, hermano, el enemigo busca cualquier excusa, cualquier razón para poner tropiezo al pueblo de Dios. Y Ben-Hadad, rey de Siria, sabía que un hombre de rodillas, un hombre de Dios, como una mujer de Dios, hay que tenerle respeto, consideración por lo que es, por el trabajo que está desempeñando, por las revelaciones que Dios le da. Y vemos en este caso en la forma en que Dios trataba con Eliseo. Usted va a ver que durante la lección vamos a ver que él ora por una cosa y ora por otra, una detrás de la otra, así como, o sea, ora por ceguera y luego dice, devuélvele la vista, como si
eso fuera un juego. No, hermano, lo que pasa, primero que él tenía una relación personal con Dios. Amén. Él trataba con Dios directamente. Y lo vemos claramente que en el cuerpo de la lección de los otros capítulos encontramos que Ben-Hadad manda 2 grupos de gente porque quieren hablar con él. Y él le dice, si en verdad yo soy hijo de Dios, siervo de Dios, que descienda fuego y los consuma. Ahí se fueron 51. Mandó otro grupo de 51 y le dijo lo mismo, si en verdad yo soy el hijo de Dios, que descienda fuego y los consuma. Entonces, cuando manda el tercero se humilla y le dice, mire, yo valorizo mi vida y le sirvo al rey y estoy aquí porque él me envió. Por favor, no me destruya. Entonces, el Espíritu le dice, desciende con ellos. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermano? Amado Dios, aleluya. El pueblo de Israel en el capítulo 1 y 2 de Reyes están en decadencia espiritualmente. Y lo vimos en el caso de Samuel, 1 y Samuel. Samuel tuvo que pararse frente al pueblo y decirle, desde mi juventud, ustedes han visto mi entrar y mi salir, y yo no he dejado caer ni una de sus palabras por el piso. Y los hijos eran unos cabezones, pero era una descendencia continua. Entonces, por consiguiente, en Segunda de Reyes vemos una serie de reyes idólatras, contrario a la enseñanza de la palabra. Y vemos que para este entonces no estaba todo el Nuevo Testamento escrito, ni todo el libro del Viejo Testamento escrito. Dios estaba tratando con un pueblo según estaban pasando las circunstancias. Y por eso es que Él tiene que dar a conocer a través de su profeta o su siervo las maravillas y los poderes ostentosos que Él desplegaba y daba a conocer a su pueblo, para que su pueblo continuara. Y aquella semilla de fe que todavía quedaba en muchos de ellos, no se extinguiera. Y lo vemos también en el caso de Elías. Eliseo fue el sucesor de Elías en el Monte Carmelo, que lo que quedaban era como 7,000 personas que adoraban al Dios verdadero. Era una decadencia espiritual continua que estaba cirniéndose sobre el pueblo de Israel. Y todo esto es un plan malévolo del enemigo, que siempre ha tratado en tratar de destruir el pueblo de Israel. Hoy en día, en pleno siglo XX y XXI, porque esto de los palestinos comenzó en el siglo XX. ¿Qué decía Yasser Arafat? Yasser Arafat decía que nosotros vamos a hacer que el pueblo de Israel se vaya mal afuera. Huya en barcas. Todavía los palestinos están tratando de que Israel se monte en las lanchas y huya. Al contrario, Israel cada día más se posesiona más, a tal extremo de que esta porción de los filisteos que está frente al mar Mediterráneo, hoy en día Israel está construyendo ahí en territorio de ellos. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Y la razón por la cual Dios se manifestaba, como le dije ahorita, en milagros, como llevó a cabo Eliseo de que lo cegara y luego que le volviera la vista, tenía que hacerlo continuamente para que aquella semilla de fe no faltara en medio del pueblo de Dios. Como acontece hoy en día, hermano, también. Hoy en día, de vez en cuando, en muchas congregaciones, el Espíritu Santo se manifiesta a través de predicaciones, de enseñanzas, de amonestaciones, para que el pueblo no pierda de vista aquello en que hemos comenzado.
que Él es lo suficientemente poderoso para terminar y continuar todo lo que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Vamos al texto áureo. ¿A quién se lo digo? Ese Dios que yo voy a leer por él. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Yo creo que la seguridad y la certeza, la seguridad que uno tiene en Dios, es lo que llevó al profeta a decirle estas palabras al siervo. Cuando usted tiene esa seguridad y esa confianza en Dios, usted no se, el miedo o la soledad no se apodera de usted, sino que usted tiene esa confianza en Dios y sabe que Dios lo va a ayudar y le va a dar la victoria, cualquiera que sea el problema o la situación que usted esté enfrentando en ese momento. Aquí vemos al profeta alentando al siervo diciendo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros. O sea que la confianza del profeta estaba en Dios, y en cambio que el siervo estaba viendo lo que estaba al frente de él. Pero sin embargo Eliseo estaba viendo de que Dios lo iba a defender, que Dios lo iba a ayudar de aquella situación en la que estaba, que Dios le iba a dar la victoria. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, Él nos da la victoria en cualquiera que sea la situación o el problema. Amén. Señor. Giesi, que es el siervo de Eliseo, es tipo de Judas. Eso es lo mismo. Alabado Dios. Judas en cierta ocasión, cuando aquella mujer estaba ungiendo los pies del maestro con aquel perfume carísimo, con alabastro, Alabado Dios. él dijo, ¿cómo es posible que esta mujer use esto? Un perfume tan caro. Nardo creo que se llamaba, nardo. Perfume de nardo. Pero nardo era de la región donde venía. Y luego más adelante en los versos siguientes dice, porque él extraía de la bolsa. O sea que él cogía lo que no era de él. Bueno, pues Giesi es un tipo de que está con Eliseo, pero como que estos milagros Alabado y Dios. estas costumbres que practicaba Eliseo en las circunstancias cuando se encontraba en ciertas circunstancias de aprieto, como que no le entraban a él a la mente. Y lo podemos ver cuando Eliseo no quiso recibir ningún regalo de Naamán, y vemos que Giesi se le fue por la parte de atrás y vemos claramente, hermano, que cuando dice aprovechar todo milagro para glorificar el nombre del Señor, Giesi no hacía eso. Y muchos miran esto como un pasatiempo, Pero Jesse todo el tiempo anduvo con Eliseo. sí, Y sin embargo también nos damos cuenta que cuando fue a la tsunamita, Eliseo le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer y él no pudo hacerlo. Porque tuvo que venir de regreso y decirle, mira, amo, hice como, pero el niño no vuelve. O sea que él no tenía la fe, la convicción, la certeza de que, como la que tenía Eliseo. Eliseo, como estamos hablando aquí, él tenía sus ojos abiertos, había permitido que Dios le abriera los ojos, por eso él hacía los milagros y tenía la convicción, la fe de a quién él servía y a quién las palabras que él decía, ¿verdad? Porque hay que tener valor, fe y confianza de decir algo. Por ejemplo, como dijo Eliseo, como dijo Elías, que cerró por 3 años no lloverá. Ese es tener un gran valor, es tener una gran confianza en Dios, ¿me entiendes? Son estas personas, si las podemos estudiar, son personas que se entregaron por completas. vivían una vida consagrada, dedicada a Dios. Consagrada a Dios, sin dudar en ningún momento. Y más que en este tiempo, como le dije ahorita, en un tiempo de apostasía, porque aquí estamos hablando del reino del norte, que todavía no se ha dividido, pero que, ¿cómo se llama? Eran reyes malos, y Joram no se quedaba atrás, y Ben-Hadad de Siria
tampoco se quedaba atrás en cuanto a lo malo. Pero vemos que hay que aprovechar esos momentos en que Dios manifiesta su poder, en que sana a alguien, liberta a alguien. La palabra dice que cuando se convierte a alguien, hay gozo en el cielo por esa persona que se ha convertido. Los ángeles dicen que forman una fiesta ahí arriba en adoración, en alabanza. ¿Por qué? Porque ellos nunca han experimentado la perdición en la maldad. Y ellos saben que esta persona acá abajo, usted y yo, al convertirnos, salimos de la maldad a su luz admirable, a vivir una vida diferente, una vida como la que ellos viven. Y por eso hay gozo en el cielo por cada persona que se arrepiente aquí en la tierra. Pero el mundo no ve esto, hermano. El mundo perdido nos tildan de locos, nos tildan de arrogantes, nos tildan de ¿cómo se llama? De fanático, loco, bobo, como decía Pacheco. Pero hermano, tenemos que también tenemos que ver bien la posición de la iglesia hoy en día. La posición de la iglesia hoy en día, son pocas las iglesias que en verdad predican la verdadera doctrina. Y también tenemos que tener en cuenta lo que se ha introducido ahora en el tiempo de las iglesias, que el mundo la ve. El hombre de afuera que no conoce de Dios ve lo que está pasando dentro de la iglesia y dicen, estos, y los empiezan a tildar y a decir tantas cosas. Por eso es que la iglesia tiene que conducirse con sumo cuidado, ¿verdad? Sin perder la perspectiva a qué Dios servimos, ¿verdad? Sin desviarlo en ningún momento del verdadero camino que Dios nos ha trazado. Por ejemplo, como cuando dijo, volveos a la senda antigua, no perder ese conocimiento, esa verdadera palabra que nos conduce a la salvación y la vida eterna, y que nos da la oportunidad de alcanzar aquellas almas que van sin Cristo. Correcto. Amén, gloria a Dios. Y así es, hermano. ¿Cuál es el mensaje del viernes que dio el pastor allá en la convención? Que dice que estar firme en el mensaje de 1 Corintios 3:11, que tenemos que tener firmeza en la convención y en quien hemos creído. Porque ahora él dice que la iglesia se está acomodando al mundo, no el mundo a la iglesia, no lo que dice el mundo, no lo que dice Dios. Porque la palabra es hoy, mañana y siempre va a ser la misma. Entonces ahora el pueblo se está acomodando a lo que dice el mundo, no a lo que dice Dios, porque el mundo ya se metió a la iglesia. Una de las situaciones que está enfrentando la iglesia también hoy en día es que la mayoría de los programas en televisión de las personas de mayor edad, madura, como Charles Stanley, como John Hagee, Graham, el hijo de Billy Graham, todos estos pastores están predicando un mensaje de salvación y por fe. Pero muchos de ellos han tenido que retractarse de ciertas enseñanzas que cuando joven enseñaron, incluyendo Jimmy Swaggart, porque enseñaron algo erróneo. John Hagee lo dijo no hace mucho, que yo enseñé ciertas enseñanzas que eran erróneas. Y la juventud que está enseñando hoy en día, que está reemplazando a estos predicadores, están enseñando ciertas libertades, ciertos libertinajes que el pueblo se lo cree. Y se ha oído
Y yo lo he oído y en 2 ocasiones diferentes, a 2 mujeres diferentes y a un hombre, de decir que si esa mujer no te gusta, déjala, si ese hombre no te gusta, déjalo. Y no voy a mencionar nombres, pero se han mencionado muchas veces. Bueno, pues todas esas cositas las va escuchando la juventud predicadora que está predicando y aprendiendo hoy en día, y un día vienen y también la tiran en la forma que ellos, sin escudriñar la palabra, sin saber por qué el maestro dijo, cuando le preguntaron a aquellos fariseos, ¿y por qué Moisés nos dio el derecho de carta de divorcio? Mire cómo el maestro le contesta, por la dureza de vuestro corazón. Porque si hubiesen entendido a esa señora o a ese señor como compañero, ellos no se hubiesen divorciado. Pero hoy, en ese entonces y hoy en día también, porque no me gusta, voy a cambiarla por otra. Porque no tiene ojos verdes o lo que sea, la voy a cambiar por otra. No, hermano. Y eso está de moda. Están ahora. Ese nombre, que era una mujer, mire, que me encantaban los mensajes, he dejado de oírla porque tuvo un divorcio, el esposo se le fue con otra y ahora ya lo que predica es cosa de que no le soporten nada a nadie, que si el marido esto, que si el marido no le dice que si no está linda, que mire hermano, no llore por nadie, no olvídese, no se deje, y ahora lo que está predicando como resentimiento, y yo le he encantado ya el mensaje, ya ni la oigo. Rebeldía. Sí, como reverdía. Despecho. Por lo que le ha pasado. Y ahora, miren, son muchas convenciones y muchas conferencias de mujeres. Pero esos mensajes tan erróneos. Y que yo sepa, hay 2 mujeres y un hombre que están predicando eso. Y tienen la iglesia llenita, hermano. Tienen la iglesia llena. Bueno, La Biblia dice que se perderán como la arena del mar. amén. Por consiguiente, hermanos, aprovechar todo milagro para glorificar el nombre del Señor, porque más son los que están contra nosotros que los que están con nosotros. Recuerden, y se lo he dicho muchas veces, el pueblo del Señor es una manada, un puñado, y lo vemos desde el comienzo hasta hoy en día. Y hay megas iglesias de miles y miles, pero como decía alguien, creo que esta semana, ayer en la predicación, se van a quedar muchos hasta Porque no son todos los que amén. Ese dicho se ha constituido una promesa. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es una promesa que le dio ahí Dios. Alabanza, gloria a Dios, aleluya. Eliseo tiró esa promesa ahí para todos nosotros. Amén. Más son los que están con nosotros que los que Mientras están. nosotros nos agarremos de esa promesa, de esa visión, no tenemos por qué temer. Aunque pasemos similitudes, aunque pasemos tantas cosas, nosotros, si en verdad hemos confiado en Dios, tenemos que seguir adelante, aunque a veces, como dice lo cojo, se sale del camino, hay que volverlo otra vez. Porque solamente con Dios en nuestras vidas y que Dios abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, es que podemos seguir este camino. Porque muchos son los que se han desviado, muchos son los que se han quedado, muchos son los que se han seguido caminos equivocados. Por ejemplo, han tomado los mensajes de la Biblia, lo que está escrito, y lo han dicho erróneamente.